Imagina una fiesta tan lujosa que sus invitados se van a casa con joyas en lugar de recuerdos. Mientras millones de personas luchaban por sobrevivir a la Gran Depresión, Barbara Hatton, heredera de la fortuna Woolworth, gastaba el equivalente a $1 millón solo en flores para su baile de debutante. Pero esta noche de ensueño era solo el comienzo de una historia que no terminaría en felicidad, sino en tragedia. ¿Cómo es posible que una mujer con una de las mayores fortunas de su época terminara en la ruina, sola y olvidada? ¿Cómo alguien que lo tuvo todo terminó perdiéndolo todo? Era noviembre de 1930. En el icónico Ritz-Carlton de Nueva York, la élite más poderosa del mundo se reunió para celebrar el 18º cumpleaños de Barbara Hatton. No era solo una fiesta, era un despliegue de riqueza sin precedentes. Un salón de baile transformado en un paraíso invernal, 2000 botellas de champán descorchadas, cenas de 17 platos servidas por 200 camareros y como si fuera poco, regalos para cada invitado. Pequeños estuches de joyería repletos de diamantes, esmeraldas y rubíes. Aquella noche, Bárbara se convirtió en la reina de la alta sociedad. Pero tras la opulencia y la envidia de quienes la rodeaban, se escondía una verdad oscura: su infancia había estado marcada por la soledad y el abandono. Y esta celebración fastuosa no era más que una cortina de humo para ocultar las grietas de su vida. A lo largo de este documental, vamos a descubrir cómo la heredera más privilegiada del siglo XX pasó de la cima del lujo a perderlo absolutamente todo. Y lo más impactante es que su destino pudo haber sido completamente distinto. Desde su nacimiento, Barbara Hatton estaba destinada a ser el centro de atención. No solo era la heredera de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, sino que su vida parecía sacada de un cuento de hadas, al menos en la superficie. Hija de Edna Woolworth y Franklin Louise Hatton, dos nombres ligados a la élite económica, Barbara fue recibida en un mundo de excesos, pero también de frialdad emocional. A los 12 años, su destino cambió drásticamente con la muerte de su abuela, Jenny Creighton Woolworth, quien le dejó una fortuna de $26 millones, equivalente a casi 500 millones en la actualidad. Pero esto era solo el comienzo. A esta herencia se sumaron los 2,1 millones en acciones provenientes del patrimonio de su madre, administrados por su padre, Franklin Hatton. Gracias a movimientos financieros estratégicos, esta fortuna creció hasta alcanzar los 42 millones cuando Bárbara cumplió 21 años. Consolidándola como una de las mujeres más ricas del mundo en plena Gran Depresión. Sin embargo, detrás de estas cifras astronómicas se escondía una historia mucho más compleja. Franklin Hatton, cofundador de AEF Hatton & Company, tenía un talento innegable para los negocios. Logró sortear la crisis de 1929 vendiendo inversiones antes del colapso del mercado, protegiendo así la fortuna de su hija. Pero mientras sus habilidades financieras eran admiradas, su vida personal era un desastre. Su matrimonio con Edna Woolworth estuvo marcado por la infidelidad y el desamor, lo que llevó a Edna a una profunda depresión. El golpe más duro para Bárbara llegó en 1917, cuando con solo 5 años encontró el cuerpo sin vida de su madre. Oficialmente, la causa de muerte fue atribuida a complicaciones médicas, pero los rumores de suicidio nunca dejaron de circular. Algunas fuentes aseguran que la familia Woolworth ejerció presión para evitar una investigación más profunda. Sea cual fuere la verdad, el impacto en Bárbara fue devastador. Desde ese momento, su vida se convirtió en un constante desplazamiento entre distintos familiares, sin una figura materna que la guiara. Su padre se casó poco después con Irene Body, una mujer que nunca mostró interés en su hijastra.
Considerada por muchos como una oportunista, Irene contribuyó al aislamiento emocional de Bárbara, quien fue criada principalmente por institutrices. Sin estabilidad familiar ni afecto real, la niña rica creció rodeada de lujos, pero profundamente sola. Bárbara no recibió la educación de una niña normal. Al provenir de una de las familias más ricas del mundo, su formación académica estuvo marcada por exclusividad y distancia emocional. Asistió a Miss Porter's School, una escuela privada en Connecticut conocida por educar a la élite femenina de la época. Sin embargo, a diferencia de otras estudiantes, Bárbara no tenía un hogar al que regresar con cariño. Este tipo de educación rígida y desconectada emocionalmente puede haber contribuido a su incapacidad de desarrollar relaciones estables en la adultez. La psicología moderna sugiere que la falta de vínculos afectivos en la infancia puede llevar a problemas de confianza, relaciones inestables y una búsqueda constante de validación en la adultez. Bárbara, sin una figura materna real y con un padre más interesado en su propia vida que en la de su hija, creció con un vacío emocional que intentó llenar con amor, lujos y matrimonios fallidos. Algo que, como veremos más adelante, marcaría su vida de una manera desgarradora. Pero a pesar de los traumas de su infancia, su entrada en la alta sociedad fue deslumbrante. Su legendario baile de debutante en 1930 fue una muestra de su estatus. No era una simple fiesta, era un espectáculo de riqueza inigualable. Desde su residencia en Nueva York hasta sus casas de ensueño en México y Marruecos, todo en la vida de Bárbara era un reflejo de su fortuna. Se dice que gastó el equivalente a millones de dólares actuales en decoración, vestidos y entretenimiento para sus eventos. Su amor por el lujo se extendía a su colección de joyas, que incluía piezas icónicas como la tiara Vladimir, una de las más codiciadas del mundo. En cuanto a su vestuario, era un desfile de alta costura con diseños exclusivos de Cristóbal Balenciaga y Oleg Cassini, este último encargado por Cary Grant, quien intentó estabilizar su relación con Bárbara a través del estilo. Mientras en los círculos sociales era vista como una reina, la realidad era diferente. Las otras familias adineradas no la respetaban del todo. Aunque tenía una fortuna inmensa, su linaje no provenía de la aristocracia tradicional, sino de una empresa minorista. En la alta sociedad de la época, esto la hacía menos noble que los Astor, Vanderbilt o Rockefeller. Un ejemplo de este desprecio es que, aunque su baile de debutante fue legendario, muchos lo vieron como una exhibición vulgar de riqueza en un momento en que millones de personas en Estados Unidos sufrían por la crisis económica. En medio de la Gran Depresión, su estilo de vida generaba críticas. La prensa la bautizó como la pobre niña rica, una burla irónica a su inmensa fortuna y su aparente falta de felicidad. Este apodo no solo la convirtió en objeto de envidia, sino que afectó su autoestima. Bárbara nunca aprendió el verdadero valor del dinero. No tenía noción de lo que era trabajar, ni de lo que implicaba administrar una fortuna. Desde pequeña, el dinero no era una preocupación para ella, sino un medio para llenar sus vacíos emocionales. Esto la llevó a gastar sin límites y a depender de personas que solo estaban a su lado por interés. A pesar de las críticas, Bárbara Hatton era un fenómeno cultural. Para 1934, su vida ya había inspirado películas y canciones, consolidándola como un ícono de su tiempo. Pero, paradójicamente, mientras su imagen pública crecía, su vida personal se desmoronaba. Lo que la gente no veía era que, detrás de las portadas de revistas y las fiestas lujosas, Bárbara estaba atrapada en una soledad aplastante. Lo más impactante es que con el paso de los años, esa riqueza que parecía infinita terminaría desapareciendo. Su historia no solo es la de una heredera que vivió entre excesos, sino la de una mujer que a pesar de tenerlo todo, nunca encontró lo que realmente necesitaba. Y lo peor de todo, es que su caída apenas comenzaba.
El 14 de noviembre de 1912, en la ciudad de Nueva York, nació Barbara Bulworth Hatton, la única hija de Edna Bulworth y Franklin Ellis Hatton. Desde el momento en que llegó al mundo, su destino quedó sellado, era la heredera de una de las mayores fortunas de Estados Unidos. Pero la riqueza que la rodeó desde la cuna no fue sinónimo de felicidad. Desde muy temprano, su vida se vio marcada por la soledad, el abandono y una cadena de tragedias que moldearían su futuro. Su madre, Edna, era parte de la dinastía Bulworth, una de las familias más poderosas del sector minorista en América. Su padre, Franklin, no solo era un exitoso financiero y cofundador de I.F. Hatton and Company, sino también un hombre conocido por sus infidelidades y su estilo de vida descontrolado. Mientras su padre expandía su imperio financiero, su madre se sumía en la tristeza y el desamor. El matrimonio de Edna y Franklin nunca fue estable. Él era un mujeriego sin escrúpulos y ella una esposa atrapada en un mundo donde la riqueza no le ofrecía amor ni seguridad. En busca de afecto, Edna inició un romance con Bud Bouvier, el futuro tío de Jacqueline Kennedy. Sin embargo, este intento de llenar el vacío solo la sumió en un estado de mayor desesperación. Las infidelidades de Franklin no eran un secreto en la alta sociedad. Los rumores sobre sus relaciones extramatrimoniales llegaron incluso a la prensa, aunque el poder de los Bulworth y los Hatton evitó escándalos mayores. Este ambiente tóxico dejó una huella indeleble en Barbara, quien desde pequeña aprendió que el amor era efímero y condicionado. En 1917, cuando Bárbara tenía solo 5 años, la tragedia golpeó con una violencia insoportable, ella misma encontró el cuerpo sin vida de su madre. Oficialmente, la muerte de Edna fue atribuida a complicaciones por mastoiditis, pero pocos creyeron esta versión. Los rumores sobre un suicidio nunca dejaron de circular y algunos aseguraban que la familia Bulworth utilizó su influencia para evitar una investigación a fondo. El trauma de ver a su madre en ese estado la perseguiría por el resto de su vida. Un dato inquietante es que Bárbara jamás pudo hablar de este momento sin romper en llanto, incluso décadas después. Este evento fue el punto de quiebre que definiría su búsqueda incesante de amor y estabilidad en la adultez. Tras la muerte de su madre, Bárbara quedó bajo la custodia de su padre. Sin embargo, Franklin estaba demasiado ocupado con sus negocios y su vida social como para criar a una niña. En lugar de proporcionarle un hogar estable, la dejó bajo el cuidado de diferentes familiares, haciendo que su infancia fuera un constante ir y venir entre mansiones, institutrices y casas ajenas. Uno de los lugares donde pasó más tiempo fue la mansión de 60 habitaciones de sus abuelos maternos en Long Island. Sin embargo, el lujo del lugar no significaba calor familiar. Su abuela, Jenny Craten Bulworth, padecía demencia, y su abuelo, Frank Bulworth, aunque cariñoso con ella, estaba gravemente enfermo. Frank la llamaba princesa y le daba todo lo material que pudiera desear, pero su estado de salud le impedía ser una figura paterna real. Cuando él falleció en 1919, Bárbara perdió al único familiar que le daba afecto genuino. El constante cambio de tutores y la falta de una figura materna afectaron profundamente a Bárbara. Quienes la conocieron la describieron como una niña melancólica, introvertida y extremadamente imaginativa, siempre refugiándose en fantasías para escapar de su realidad. Estudios psicológicos actuales demuestran que los niños que experimentan abandono emocional a una edad temprana tienden a desarrollar problemas de apego, miedo al rechazo y dependencia emocional. Bárbara no fue la excepción. A pesar de la frialdad de su entorno, encontró un pequeño refugio en su primo Jimmy Donahue, quien también venía de una familia rica pero carente de afecto. Ambos compartían una infancia solitaria, lo que fortaleció su vínculo. Sin embargo, su relación nunca fue del todo sana. Jimmy crecería para convertirse en una influencia negativa en la vida de Bárbara, llevándola por caminos de excesos y malas decisiones en la adultez. Bárbara asistió a Miss Porter's School for Girls, una de las instituciones más prestigiosas de la élite estadounidense.
Este internado era conocido por educar a las futuras esposas de magnates y aristócratas más que por preparar a sus alumnas para la independencia. Sin embargo, a diferencia de muchas de sus compañeras, Bárbara no tenía un hogar al que regresar donde la esperaran con amor. A pesar de la educación refinada que recibió, sus heridas emocionales nunca sanaron. Al contrario, esta formación rígida y solitaria solo fortaleció su dependencia emocional de los hombres en su vida. El abandono de su niñez dejó marcas imborrables en Bárbara Hatton. Toda su vida giraría en torno a encontrar a alguien que llenara el vacío que dejó su madre. Pero esta búsqueda la llevaría a cometer los mismos errores que vio en su infancia: elegir hombres tóxicos, sufrir infidelidades y tratar de comprar amor con dinero. Lo más trágico es que con el paso de los años, su necesidad de afecto la haría presa fácil de manipuladores y cazafortunas. Y como veremos en el siguiente capítulo, esto marcaría el inicio de una serie de matrimonios fallidos y traiciones que la hundirían aún más. Hasta ahora, hemos visto a Bárbara Hatton crecer en medio del lujo y la soledad. Pero lo que viene a continuación es lo que realmente la destruyó. Lo que nadie imaginaba era que su desesperada búsqueda de amor no solo la llevaría a corazones rotos, sino a perder millones, caer en una espiral de traiciones, y lo peor de todo, terminar más sola que nunca. Y esto es solo el comienzo de su verdadero infierno. Tan legendarios como desgarradores, los matrimonios de Bárbara Hatton fueron un reflejo de su vida: opulencia, escándalos y una búsqueda incesante de amor que siempre terminaba en decepción. Se casó 7 veces, con hombres que en su mayoría la vieron como un medio para alcanzar poder, influencia y riqueza. Cada matrimonio no solo le costó parte de su fortuna, sino también parte de su estabilidad emocional. Bárbara tenía solo 20 años cuando conoció a Alexis Medevani, un supuesto príncipe georgiano de una familia conocida en la alta sociedad por su habilidad para atrapar herederas. Era un cazafortunas en toda regla, y su hermana Razi Medevani fue la mente maestra detrás del encuentro con Bárbara. Aprovechando la fragilidad emocional de la joven millonaria, organizó reuniones casuales hasta que logró que ambos se involucraran sentimentalmente. Lo que empezó como un romance rápido se convirtió en un escándalo, ya que Medevani aún estaba casado con su primera esposa, Louise Van Allen. Sin embargo, no tardó en tramitar su divorcio para casarse con Bárbara en una lujosa boda en París. El mundo entero vio la ceremonia como un cuento de hadas, pero en realidad, Bárbara estaba cayendo en una trampa. Medevani despilfarró la fortuna de Hatton sin control. Compró una mansión extravagante, invirtió en caballos de polo y se rodeó de lujos innecesarios. Su abuso financiero fue tan evidente que, cuando Bárbara pidió el divorcio en 1935, ya había perdido millones. Menos de 2 meses después de su divorcio, Bárbara volvió a casarse con el conde alemán Karl Heinrich von Hohenzollern-Ribbentrop. Aunque su matrimonio no fue tan mediático como el anterior, fue uno de los más traumáticos de su vida. Ribbentrop era posesivo, celoso y agresivo. Insistía en que Bárbara debía alejarse de su vida social y comportarse como una esposa sumisa. Las discusiones eran constantes y, según se dice, llegó a ser físicamente violento. Este matrimonio dejó una marca imborrable en la vida de Bárbara, pero también le dio lo único que realmente amó: su hijo Lance Ribbentrop, nacido en 1936. Cuando finalmente logró divorciarse en 1941, Ribbentrop intentó arrebatarle la custodia de su hijo. El caso fue un escándalo mediático, ya que el conde argumentaba que Bárbara era incapaz de ser madre debido a su estilo de vida extravagante y sus problemas emocionales. Finalmente, Bárbara ganó la custodia, pero la relación con su hijo sería complicada en los años venideros. Apenas un año después, en 1942, Bárbara se casó con Cary Grant, uno de los actores más famosos de la época. Su relación fue la más mediática de todas, y juntos se convirtieron en la pareja del momento. Los apodaron Kazan Cary por la combinación de su fortuna y su estatus en Hollywood.
A diferencia de sus otros esposos, Grant no necesitaba su dinero. Sin embargo, el problema en este matrimonio fue distinto. Bárbara sentía que él siempre ponía su carrera por encima de su relación. Muchos creen que Grant fue el único hombre al que realmente amó. Pero su inseguridad, sus traumas pasados y su constante necesidad de atención terminaron desgastando la relación. Se divorciaron en 1945 en términos pacíficos, sin disputas económicas. Este fue el único matrimonio de Bárbara que no terminó en una batalla legal ni con una pérdida financiera millonaria. 2 años después, en 1947, Bárbara se casó con el príncipe Igor Trubetskoy, un aristócrata ruso sin fortuna. La relación fue breve y sin demasiados escándalos, pero terminó en divorcio en 1951. Para este momento, su reputación como la heredera que no podía encontrar amor ya estaba consolidada. El quinto matrimonio de Bárbara fue con Porfirio Rubirosa, un diplomático y playboy dominicano conocido por sus numerosas conquistas amorosas. Este matrimonio duró solo 53 días. Rubirosa era un hombre con fama de seductor, y se decía que aceptó casarse con Bárbara a cambio de un cheque de $1 millón. En 1955, Bárbara se casó con Gottfried von Cramm, un tenista alemán de renombre. Lo que pocos sabían era que von Cramm era homosexual y había sido encarcelado en la Alemania nazi por su orientación sexual. Se cree que este matrimonio fue una farsa, ya que ninguno de los dos estaba realmente enamorado. Terminaron en divorcio en 1959. Su séptimo y último matrimonio fue con Pierre-Raymond Doambinen y Champasak, un miembro adoptado de la antigua familia real de Laos. La relación no duró más de 2 años y marcó el final de su búsqueda matrimonial. Los múltiples matrimonios de Bárbara fueron más que simples historias de amor fallidas. Representaban su desesperado intento por encontrar estabilidad, amor y pertenencia, algo que jamás había tenido en su infancia. Pero la verdad es que su fortuna la convirtió en un blanco fácil para manipuladores y oportunistas. Y lo peor de todo, es que después de tantos intentos, terminó más sola que nunca. Si te está impactando la historia de Bárbara Hatton, únete a nuestra comunidad y comenta "Poder y Soledad" en los comentarios. Queremos saber tu opinión sobre cómo la riqueza extrema puede destruir una vida. Suscríbete y sigue descubriendo historias como esta. A medida que envejecía, su salud mental y financiera comenzaron a deteriorarse. Su historia estaba a punto de alcanzar su punto más trágico. Y en el próximo capítulo, veremos cómo su caída fue tan estrepitosa como su ascenso. Bárbara Hatton, quien alguna vez fue una de las mujeres más ricas del mundo, vio cómo su fortuna se desmoronaba bajo el peso de su estilo de vida desenfrenado y su completa falta de educación financiera. Su historia no solo es la de una heredera que lo perdió todo, sino una advertencia sobre cómo el dinero, sin control ni propósito, puede convertirse en una maldición. Durante las décadas de 1940 a 1960, su fortuna se esfumó a un ritmo alarmante. Propiedades en distintos continentes, viajes exóticos, compras impulsivas y regalos extravagantes la llevaron a la bancarrota. Gastaba millones en joyas que apenas usaba, en obras de arte que nunca apreciaba y en casas que rara vez visitaba. Solo en París, tenía varias residencias que permanecían vacías la mayor parte del tiempo. En Tánger, Marruecos, poseía una villa de lujo con una vista espectacular al mar, pero pasaba allí pocas semanas al año. A pesar de su inmensa riqueza, Bárbara no tenía la más mínima noción de administración financiera. Su dependencia de asesores y gestores externos la hizo vulnerable a fraudes, malas inversiones y manipulaciones. El problema de los herederos sin educación financiera no es exclusivo de Bárbara Hatton. Grandes fortunas han sido dilapidadas por descendientes que nunca aprendieron a manejar el dinero, confiando ciegamente en otros hasta quedarse sin nada. Pero sus pérdidas financieras no fueron solo consecuencia de su propio gasto. Sus maridos contribuyeron enormemente a su ruina. Ejemplo,
su primer esposo, Alexis Medevani, se llevó $2 millones en el divorcio, mientras que su matrimonio con Karl Reventlow le costó otros $1,5 millones. En total, sus divorcios le hicieron perder más de $10 millones, equivalentes a cientos de millones hoy en día. A diferencia de otros millonarios que protegen su patrimonio, Bárbara nunca dejó de regalar dinero. No solo a sus esposos, sino también a desconocidos. Se dice que en sus últimos años regalaba miles de dólares a cualquiera que la tratara con amabilidad. En ocasiones, invitaba a completos extraños a cenar y les daba joyas como agradecimiento. Para los años 60, Bárbara ya no solo enfrentaba problemas financieros. Su salud comenzó a deteriorarse de manera irreversible. La ansiedad y la depresión la llevaron a desarrollar una adicción severa a los barbitúricos, en especial al Seconal, una droga altamente peligrosa. Intentó rehabilitarse en varias ocasiones, pero cada intento terminaba en recaída. Los médicos la alertaron sobre los riesgos de mezclar alcohol con barbitúricos, pero para ella, era la única forma de lidiar con su vacío emocional. En una ocasión, entró en coma por una sobredosis y estuvo al borde de la muerte. Pero incluso después de ese episodio, no pudo dejar su adicción. En 1972, su único hijo, Lance Reventlow, murió en un accidente aéreo en Colorado. Lance era lo único que realmente amaba. Su muerte la dejó completamente devastada. Se encerró en sí misma, dejó de socializar y su salud se deterioró aún más. Desde ese momento, perdió toda motivación para vivir. Su depresión la llevó a desarrollar anorexia severa, y con el tiempo su cuerpo quedó tan frágil que apenas podía moverse. Bárbara pasó sus últimos años aislada en una suite del Hotel Beverly Hills, en Los Ángeles. Este era el mismo hotel donde años antes se alojaban estrellas de Hollywood, pero para Bárbara, se convirtió en su última prisión. Casi nadie la visitaba. Sus amigos más cercanos habían muerto o la habían abandonado, y la prensa ya no hablaba de ella. Vivía encerrada en su habitación, rodeada de lujos que ya no significaban nada. Sus empleados eran prácticamente las únicas personas con las que hablaba. A veces, pedía que le leyeran cuentos infantiles, como si intentara volver a la época en la que su vida aún tenía esperanza. El 11 de mayo de 1979, a los 66 años, Bárbara Hatton murió sola, en la misma habitación donde había pasado sus últimos años de aislamiento. El parte médico indicó que su causa de muerte fue un infarto, pero muchos creen que simplemente dejó de luchar. El contraste entre su vida y su muerte fue abrumador. Su funeral fue tan discreto como sus últimos años fueron solitarios. Se llevó a cabo en el mausoleo familiar en el cementerio Bulwark, en el Bronx, Nueva York. Apenas un puñado de familiares y amigos asistió. No hubo grandes homenajes, ni discursos emotivos. Su vida sigue siendo un ejemplo de cómo la fortuna, sin propósito ni dirección, puede convertirse en una condena. A lo largo de la historia, muchas herederas han seguido un camino similar al de Bárbara Hatton: riqueza sin límites, matrimonios problemáticos y un final solitario. Su historia no es solo la de una millonaria excéntrica. Es la historia de cómo la soledad, el abandono y la falta de propósito pueden destruir incluso a la persona más privilegiada. La historia de Bárbara Hatton es impactante, pero no es la única heredera cuya vida estuvo marcada por el drama y la tragedia. Atina Onassis, la última descendiente de la legendaria fortuna de Aristóteles Onassis, también heredó un imperio y un destino lleno de escándalos, traiciones y una lucha constante por su legado. Si crees que lo de Bárbara fue duro, espera a descubrir el infierno que vivió Atina. Haz clic aquí y descúbrelo ahora.